Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 12 de este programa llamado Detrás de la Correa, un programa especializado en todo lo referente a educación sobre tenencia responsable, sobre mascotas, digamos, como precedido o, digamos, explicado por mi persona. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Jesús Márquez, soy educador canino con más de 5 años de experiencia, con una empresa digamos, enfocada en dar servicios para mascotas o prestar servicios para mascotas que se llama Reguardian, específicamente para perritos, ¿ok? Este programa del día de hoy va a ser un programa bastante interesante porque es un programa un poquito controversial, porque hay ciertas herramientas que tenemos muchas cosas acá encima de la mesa, que son herramientas que tienen, digamos, como una mala apreciación o como una mala, digamos, sí, un mal pensamiento de parte de muchas personas que no conocen qué hace o para qué funciona cada una de estas herramientas. Así que de eso estaremos hablando el día de hoy. Pero primeramente, pues quisiera agradecerles a todos ustedes por estar presentes acá el día de hoy en vivo, y también para las personas que se toman un tiempito para luego mirar este programa cuando se suba a YouTube. Y pues, obviamente, pues aprovecho de invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de NodoStream, y pues que también puedan dar a la campanita para que le diga cuando de estos días que vayamos a estar subiendo contenido, se sube contenido acá en la página de NodoStream. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar acá presentes. Y pues obviamente también dar las gracias a NodoStream por permitirme nuevamente estar acá en el programa, precediendo esta excelente programación. Así que bueno, gracias a ellos. También gracias por mantener la calidad de audio y de video, y también por mantener tan activas las redes sociales, tanto en YouTube, en TikTok y en Instagram, que los invito a que nos sigan por esas 3 plataformas para que sepan todo el contenido que estamos trayendo para todos ustedes. Así que muchísimas gracias a NodoStream también, ¿vale? Vamos a conversar el día de hoy sobre la segunda parte de las herramientas que estábamos conversando el programa pasado. Esta es la segunda parte, la parte un poquito más controversial, un poquito más, digamos, como intensa, ya más en parte de herramientas específicas para entrenamiento, ¿ok? El programa pasado, el programa número 11, estábamos conversando sobre todas aquellas herramientas que eran, digamos, como indispensables para la educación de las mascotas. Las de hoy, del día de hoy, son más para tanto entrenamiento como también para modificaciones de conducta. Pero también tenemos unas 2, 3 herramientas que el programa pasado no las logramos, digamos, conversar porque, digamos, se nos hizo un poquito tarde porque era mucha explicación que teníamos que dar, pero el día de hoy vamos a terminar de explicarlas, ¿ok? Vamos primeramente a definir súper rápido cuál es, digamos, como la definición de una herramienta, ¿ok? Una herramienta es aquel implemento o aquel utensilio que fue diseñado para cumplir cierta función, ¿ok? Herramientas hay en todos lados, en todos los rubros, en todos los trabajos. Una cuchara es una herramienta, un teléfono es una herramienta, una cámara, un micrófono es una herramienta. Así que todos estos implementos fueron, digamos, como utilizados o creados para un uso específico, y que ese uso dé como ciertos resultados, ¿ok? En el caso de las herramientas de entrenamiento canino, pues obviamente son herramientas que fueron creadas para ese fin, para, digamos, corregir algunas conductas o para premiar algunas conductas. Así que todas esas herramientas tienen, digamos, como una cierta funcionalidad, ¿ok? Y eso tenemos que entenderlo porque cada una de las que vamos a estar conversando hoy tienen funciones diferentes, pero que nos ayudan en cierto punto a los entrenadores caninos a lograr ciertas modificaciones de conducta o ciertos comportamientos que los tutores de mascotas pues quieren con sus respectivas mascotas. Así que vamos a estar conversando hoy sobre todas estas herramientas que tenemos por acá encima de la mesa, ¿vale? Otro punto que quisiera tocar antes de entrar como tal a todo el tema de las herramientas es que se pregunten ustedes en sus casas si las herramientas pueden ser buenas o malas, ¿ok? Si tienen, digamos, como una conjetura de que esto es bueno o que esto es malo, ¿vale? Para mí, las herramientas son herramientas, simple y llanamente, ¿vale? Es, como les comentaba, un utensilio que fue diseñado para utilizarse de cierta manera y dar una funcionalidad, ¿ok? Las herramientas no tienen como tal o sea, no son intrínsecamente buenas o malas. Simplemente el uso que se les da puede ser bueno o puede ser malo, ¿vale? Porque empiezo con esto el programa de hoy, porque muchas de estas herramientas, como se han utilizado muy mal por personas que no tienen conocimientos, por personas que simplemente, o tutores, que simplemente compran estas herramientas para utilizarlas con sus perros, pero sin asesoría de un entrenador canino o de un educador, pues obviamente a veces causan ciertos problemas, ciertos inconvenientes, ciertos, digamos,
problemas con sus mascotas mayores de los que ya tenían. Así que por eso es importante que sepamos o tengamos en cuenta que las herramientas intrínsecamente no son ni buenas ni malas. Son simplemente herramientas que, dependiendo del uso que se les dé, va a ser un buen uso o un mal uso. Y también hoy vamos a conversar sobre cómo utilizar estas herramientas que están acá el día de hoy, ¿vale? Vamos a iniciar con esas 2-3 herramientas que les había comentado, que se nos habían quedado, digamos, como en el programa pasado, que no lo habíamos logrado, digamos, hacer. Y la primera de ellas es la que tengo puesta aquí en este momento, que es un chaleco de entrenamiento. ¿Qué pasa? Que pues, para que se vea el logo de Nodo, pues lo abrí. Pero es un chaleco, ¿ok? Que tiene muchos bolsillos, ¿vale? Voy a levantar un momentico para que lo vean un poquito mejor, ¿vale? Es un chaleco que tiene varios bolsillos, ¿ok? En los cuales se pueden meter diferentes herramientas como las que tenemos acá, ¿ok? Un bolsillo pueden ir los premios, en otro pueden ir las pelotas, en otro puede ir algún collar, ¿ok? Pero es una herramienta que se utiliza mucho para la educación de una mascota, ¿vale? Esta no es como tal indispensable para el tutor, pero realmente créanme que si se compran un chaleco de entrenamiento o una falda de entrenamiento o una bolsa de premios, como lo hablamos el programa pasado, va a ser mucho más sencillo porque van a tener como bolsillos extra y van a poder tener lugares donde pueden meter las correas, las bolsas de las heces de sus perritos, los premios, digamos, van a tener más facilidad y más comodidad al momento de entrenar con sus mascotas. Así que un chaleco de este estilo pues les pudiese funcionar bastante bien a cualquier persona que quiera educar a su mascota. Son muy utilizados por educadores caninos o por entrenadores profesionales ya, digamos, a niveles más de competencia, porque son realmente una herramienta de muchos usos. Tiene como la capacidad de poder albergar gran cantidad de herramientas, por lo cual es una herramienta, valga la redundancia, es una herramienta muy utilizada y que es bastante buena y que se les recomendaría a todos ustedes, ¿vale? También tenemos otra herramienta que también se utiliza mucho para el entrenamiento, para la educación de las mascotas, que es esta de acá. El programa pasado estábamos conversando sobre simplemente las correas, digamos, sencillas. Imagínense que esto no existe, esta parte de acá, y es solamente la tirita verde junto con el cáncamo, ¿ok? Esas correas sencillas, esas correas, digamos, no tan complejas, no tan complicadas, son esas correas cortas de 1,20 m, 1,50 m, o esas correas largas de 3 metros en adelante, que se pueden utilizar para tener, digamos, bajo control a tu mascota en una, digamos, distancia corta, con una correa corta, obviamente, y a distancias largas con una correa larga, ¿vale? En el caso de esta herramienta de acá, es una herramienta bastante chévere porque, si se dan cuenta, yo estiro y ella misma, sin yo hacer nada, ella misma se regresa, ¿ok? Tiene aquí un carrete, que es como una especie de, como si fuese una caña de pescar, que hace que ella solita se regrese, ¿ok? Sin yo tener que, digamos, hacer gran cosa, ¿vale? Esta herramienta es muy chévere para trabajar, por ejemplo, con perros de deporte o para, por ejemplo, trabajar el llamado, que es generalmente para lo que yo más la utilizo, para trabajar, por ejemplo, el llamado de un perrito a largas distancias. Esta, por ejemplo, es de 8 metros, es decir, tengo 8 metros para darle, digamos, esa disponibilidad a mi mascota de estar lejos de mí, y luego al llamarla, pues puedo ayudarla un poco con la correa para que regrese hacia mí y poder premiar ese llamado, ¿ok? Entonces, estas son herramientas que son muy utilizadas también por entrenadores, digamos, ya a nivel competitivo, pero que también por, digamos, lo buena herramienta que es, las personas o los tutores comunes y corrientes también la utilizan mucho, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Esta es una herramienta que tiene, para mí, una única, digamos, desventaja o una única, digamos, forma desfavorable de poder manejarla. Como les comento, el tutor simplemente la compra porque pues, es bonita, porque es cómoda, porque no tiene que andar, digamos, como con tanta correa encima, y tampoco no tiene que estar como haciendo tanta fuerza para poder doblar y de compactar una correa, digamos, de 5 metros, pero que no sea de este estilo. Entonces son, digamos, herramientas que se han comprado, pero sin la asesoría de algún profesional, y las personas la usan de forma como muy a lo loco, ¿ok? ¿Qué sucede? Cuando uno utiliza esta herramienta, que esa es, digamos, la desventaja, el perro siempre va a tener que estar jalando, ¿vale? Para poder estirar la correa y para poder tener esa capacidad de llegar a otro sitio donde el perro quiere llegar, ¿vale? Entonces es una herramienta que va a condicionar al perro a siempre jalar si uno no trabaja bien con el perrito, el indicarle cuándo puede jalar y cuándo no puede jalar, ¿vale?
Obviamente, en el momento del paseo, lo ideal o lo idóneo, que es una de las cosas de las que más se quejan los tutores, es que el perrito jala mucho de la correa, ¿vale? Entonces, si obviamente le colocamos una herramienta que automáticamente el perro tiene que jalar para poder tener más distancia del tutor, pues obviamente el perrito se va a acostumbrar o a condicionar a que mientras más jale, más va a estar, digamos, lejos de su tutor. Entonces, lo ideal es trabajar esta herramienta con, digamos, cierto parámetro educativo con la mascota, ¿vale? Esta tiene una forma de trancarla, que es un seguro, ¿vale? Que hace que ya no, el carrete no siga funcionando y no se regrese la correa, ¿vale? La idea es utilizar la correa así, como les digo, 1,20 m, 1,50 m, cuando estemos paseando con la mascota cerca, ¿ok? Obviamente añadiendo algún comando para que el perrito o perrita esté caminando al lado de nosotros, ¿vale? Luego, cuando el perrito ya hace bien esa conducta, yo quiero darle un poquito más de libertad, le puedo dar otro comando, por ejemplo, libre o free o listo, y ahí sí puedo, digamos, retirar el seguro para que mi mascota pueda jalar y pueda ir hacia donde quiera, obviamente con seguridad, ¿vale? Para poder darle esa distancia de 8 o 10 metros, que hay algunas que vienen de 10 metros, esa distancia que podamos darle esa confianza al perrito de que pueda alejarse de nosotros y al tener la correa nosotros poder llamarlo cuando haga falta y también se nos haga más sencillo no tener que hacer esto, por ejemplo, tener que andar haciendo esto para cortar la correa, sino que simplemente le hundimos acá y ya esto mágicamente vuelve otra vez a su sitio y se acomoda perfectamente. Entonces es una herramienta muy chévere que se puede utilizar muy muy bien, pero que hay que tener ese cuidado con que el perro no se acostumbre siempre a que tiene que jalar y jalar y jalar y jalar, porque esta correa en ese punto lo condiciona a eso. Así que hay que utilizarla de una forma adecuada y ayudado por un profesional. Realmente todas estas herramientas, lo ideal sería utilizarlas con la ayuda o con la asesoría de algún profesional de educación canina o de entrenamiento canino, ¿vale? Vamos con la siguiente herramienta, que también, no es muy conocida, acá en Mérida, pero es una herramienta que se utiliza bastante, que son los mordedores, ¿ok? Puede ser este de acá, que este es de una sola asa y es un mordedor chiquito como para, que sea un poquito más compacto, y un mordedor grande como este de acá, de doble asa, ¿vale? Para también poder jugar con nuestro perrito que muerda y poder, tirar, así jugar tira y afloja con nuestra mascota. Son premios, son, sí, mordedores que pueden considerarse o que el perro puede considerar como una premiación, como algo chévere, ¿vale? ¿Qué sucede? Como les comentaba en la clase, en la clase pasada, ya estoy en modo entrenamiento. Cuando estamos en el programa pasado, estuvimos conversando sobre aquellos juguetes que tenían como una especie de asa, como por ejemplo o una especie de, cuerdita, en la cual el perro muerde acá y yo puedo jalar el juguete para tener un poquito más de interacción con el perro y no simplemente estar lanzando pelotas y ya. Porque como les comentaba el programa pasado, cuando uno juega solamente y simple y llanamente lanzando pelotas hacia el perro entiende que todos los premios, todas las cosas chéveres vienen fuera de usted como tutor. Es decir, lanzamos una pelota, lanzamos un huesito, lanzamos un palito y todos los premios vienen fuera de nosotros porque salen de nuestro espacio corporal. Y la idea es que el perrito entienda que todo lo chévere viene de nosotros. Por esa razón, este tipo de juguetes que tienen un asa y en los cuales uno puede estar más conectado con el perro son mejores porque el perrito muerde aquí y uno puede jalar y jugar un poquito más con el perro. Enseñarle también, obviamente, enseñándole el soltado, enseñándole a cuándo morder el juguete y cuándo no. Y también se puede hacer con estos mordedores, el mordedor pequeño y el mordedor un poquito más grande, ¿ok? Esto es más que todo muy recomendable, o lo recomiendo mucho con perritos como por ejemplo los perros tipo bull o los pastores o perros que en general les gusten morder cosas y les guste como que uno jale y forcejee con el perrito, como que tenga esa necesidad o esa satisfacción de jugar como a las luchitas con nosotros con algún juguete. Así que es una herramienta bastante interesante que se les recomendaría que lo utilizaran con sus mascotas porque así hay más conexión, hay más contacto con sus perritos y no simplemente es lanzar juguetes y ya, ¿ok? Vamos con otra herramienta que no la tenemos acá, pero que vamos a mostrar una imagen que es un punto de referencia, ¿ok? O también le dicen caja de referencia, también le llaman target. Es una herramienta que puede ser de diferentes materiales. Puede ser de madera, como por ejemplo el caso de esta foto que estamos viendo por acá. Puede ser de madera, puede ser, de tela, puede ser una camita, puede ser la misma cama del perro, puede ser un trocito de tela. La idea es que esto sea
Pues como su nombre lo dice, un punto de referencia, ¿vale? Se utiliza muchísimo, por ejemplo, para enseñarle el quieto al perro, ¿vale? Es decir, si por ejemplo colocamos en el piso de nuestra sala, un ejemplo, y el piso de la sala es cerámica y nosotros colocamos esa textura diferente, que va a ser el punto de referencia, el perrito se va a montar como este pastor que está acá y podemos, digamos, enseñarle más fácilmente el quieto, ya que si le decimos ahí quieto al perro y el perro saca una pata de ese espacio, podemos, digamos, como reiniciar o resetear el ejercicio y el perro va a entender, ok, me dicen quieto y si yo me muevo de esta textura, no me dan el premio y como que resetean el ejercicio. En cambio, si yo me quedo en este punto de referencia, me van a dar la premiación. Es una herramienta bastante utilizada por, digamos, entrenamientos de deporte, de IGP, PSA, ring francés, pero también es una herramienta que se utiliza mucho en la parte de educación, porque se utiliza muchísimo para todo el tema del quieto o de enseñar momentos de calma. También a veces se utiliza mucho algunas camas elevadas, ¿ok? Que es muy parecido a esto, pero es una camita, realmente como con tubos de PVC, en la cual el perrito se puede montar y podemos generar en ese momento o en ese espacio momentos de calma para el perro, que muchas veces es lo que más se le complica al tutor enseñarle al perro. O sea, estamos como constantemente queriendo que el perro haga cosas, que el perro aprenda trucos, que el perro, digamos, como que esté todo el día activo. Y lo que menos le enseñamos y lo más importante que tiene que saber un perro es a no hacer nada. A tener momentos de calma, momentos en los cuales no hay ninguna actividad para hacer y simplemente vamos a descansar, ¿ok? Y justamente para este, digamos, momento también de enseñarle al perro a no hacer nada y a descansar, tenemos otra imagen de una herramienta que ya empezamos a ver ciertas herramientas que son un poquito complicadas o que son un poquito mal vistas por el entorno en el cual nos conseguimos, que es el kennel, ¿ok? O el corral, ¿vale? ¿Qué sucede? Esta herramienta es muy mal vista porque las personas piensan, o digamos se ha utilizado de una muy mala manera, en la cual simplemente el perro está todo el día dentro del kennel y obviamente no es la idea de esta herramienta, ¿ok? Tenemos que partir por el punto de que los perros provienen de los lobos y los lobos son animales de cuevas, ¿ok? En las cuales, digamos, están más seguros o se sienten más seguros con algo que los cubra casi que totalmente, es decir, en la parte superior, en los laterales y en la parte trasera, ¿vale? Por esa razón, este tipo de herramientas se utilizaron también, además de para simular una especie de cueva pequeña en la cual el perro se puede meter, también obviamente por temas de viaje, por ejemplo, en avión, viaje en carretera, porque no hay nada más importante que cuando vamos en carretera tener a nuestro perrito en su respectivo kennel duro, ¿ok? Como el que vemos en la foto de acá. También existen los kennel blandos, ¿vale? Que son muy parecidos a estos, pero pues son blanditos, son de tela, están hechos como con varillas de plástico o de alambre, que no son tan fuertes, pero también se utilizan, por ejemplo, para viajes en avión, que no hace falta, digamos, como un kennel tan grande en cabina, ¿ok? Pero, por ejemplo, en un viaje terrestre, en un carro particular, lo ideal o lo recomendable sería, si el perrito no tiene un cinturón de seguridad, ¿vale?, utilizar un kennel duro en el cual el perrito pueda estar, se pueda sentir cómodo, porque a la hora o al momento de un choque, Dios no quiera, el perrito no va a recibir tanto golpe como si está suelto, ¿ok? Realmente también con el cinturón de seguridad puede recibir un cierto golpe, depende si tiene pechera o si tiene collar, así que lo más recomendable es utilizar, por ejemplo, en viajes terrestres, largos o cortos, dependiendo, utilizar un kennel duro, ¿ok? De estos de acá. También es bien importante que se pueda utilizar dentro de casa, ¿ok? Como les comento, esta es una herramienta que para muchas personas es mala. Digamos, como les comentaba hace ratito, la herramienta de por sí no es mala ni buena, simplemente como uno la utilice puede ser un uso bueno o un uso malo. En el caso del kennel, lo ideal sería que ese kennel o ese proceso de adaptar al perrito al kennel, si no le gusta, hacerlo de forma positiva, no hacerlo a los golpes, no hacerlo a los trancazos de que metemos al perro ahí obligado y cerramos la puerta y que el perro resuelva, no, hacerlo de forma progresiva, de forma tranquila. Metemos comida dentro del kennel, el perrito se mete, se come esa comida, también tiene la capacidad del perrito salir cuando quiera. La idea es que podamos llegar a un punto en el cual el perro se sienta pero tan cómodo dentro del kennel que pueda dormir tranquilamente dentro del kennel, sea con la puerta abierta, sea con la puerta cerrada, porque es una herramienta que tiene también la capacidad de que si el perrito se siente
agobiado, se siente incómodo, se siente con miedo, puede optar por buscar ese espacio de confort, ese espacio de, digamos, como de seguridad que le puede brindar un kennel duro en el caso de la casa, o un kennel blando también se le puede colocar en la casa, o algún espacio que sea parecido a un kennel, que sea como una especie de como cajita que tenga como su respectiva puerta para poder que el perrito entre y salga de ese espacio. Entonces es importante que esta herramienta la podamos descatalogar en herramientas malas y empecemos a utilizarla un poquito mejor, repito nuevamente, con la ayuda de un profesional, porque es un proceso un poquito largo para que algún perrito que no sepa utilizarlo o que no le guste, o peor, que haya tenido malas experiencias con un kennel porque no lo han hecho de la mejor manera, que el perrito empiece a asociar ese kennel con algo chévere, ¿ok? ¿Qué sucede? También es una herramienta que el perrito va a estar viendo en algún punto de su vida, ¿ok? Por ejemplo, en hospitalizaciones de cualquier clínica veterinaria hay kennels o hay jaulitas así cerradas en las cuales el perro va a estar ahí cuando hagan la operación, en un postoperatorio, por ejemplo. O a veces en algunas peluquerías también tienen esos espacios en los cuales meten al perrito para que esté ahí mientras espera que su tutor llegue a buscarlo. Entonces, no es, digamos, una opción como para dejarla ir, sino la idea es que podamos saber y conocer que posiblemente mi perrito se vaya a enfrentar a esas situaciones, por lo cual necesito enseñarle a cómo estar dentro de un kennel o dentro de un espacio cerrado para evitar algún trauma o algún inconveniente con alguna peluquería o algún hospital, en la parte de hospitalización, para justamente que el perrito no genere traumas, no genere miedos por esa situación o ese evento que en algún punto de su vida pues va a suceder, ¿ok? También tenemos otra herramienta, que también tenemos una imagen por acá, que se llama Halti, ¿ok? Digamos que es un cabestro, para las personas que saben de caballos, un cabestro o una jáquima que, como se dan cuenta acá en la foto, se le coloca al perrito en la parte del hocico y aquí en la parte de atrás de la cabeza, debajo de las orejas. Esta es una herramienta que se utiliza mucho para enseñarle al perro a cómo pasear de forma adecuada, ¿ok? Si es un perro que, digamos, está empezando a tensar mucho de la correa, ¿ok? Si es un perro que ya tensa de la correa y no le importa nada, no es recomendable esta herramienta, porque puede que el perrito jale mucho y se haga algún tipo de daño en la cervical, ¿vale? O en la columna. Entonces, esta es una herramienta que también debe ser utilizada y supervisada, o digamos que la utilice un tutor, pero con la asesoría de un entrenador, ¿ok? Esta es una herramienta que la quise colocar porque es una de las, digamos, que más se habla en otros países, que es muy efectiva y que la utilizan muchísimo los entrenadores que están solamente enfocados en solo premiaciones hacia el perro y no, digamos, como no hacer correcciones con el perrito. ¿Qué sucede? El simple hecho de que esta herramienta se coloque, o que cualquier herramienta se coloque, si no se, digamos, realiza de una buena manera, va a ser una corrección, un castigo o un aversivo para el perro. Entonces, estas son herramientas que tienen que utilizarse con mucho cuidado por cualquier, digamos, profesional o por cualquier persona, porque si se utiliza de la mala manera puede causar daños, tanto esa como cualquiera de las que tenemos acá, ¿ok? Acá yo vengo a ser sincero, vengo a, digamos, ser ese filtro, como lo había comentado en los primeros programas, ser ese filtro de toda la información que vemos por redes sociales, por internet. Porque, ¿qué sucede? Actualmente, por ejemplo, si una persona ve este collar, se espanta, ¿ok? Porque parecen unos dientes de un tiburón, que ahorita vamos a hablar de este. Pero, ¿qué sucede? Actualmente, como tenemos redes sociales y hay mucho contenido en redes sociales, muchos videos y demás, lo que sucede es que si, por ejemplo, yo, como persona normal, natural, que tengo un perrito y estoy viendo videos de entrenamiento, ¿ok? Si yo veo un video de un entrenamiento de un perrito con una pechera y le doy like, y cada vez que veo un perrito de un entrenamiento con una pechera le doy like, obviamente me van a salir muchas veces videos de esos perritos con, digamos, como pechera, utilizando pechera, ¿vale? ¿Qué sucede? Que pasa igual, como por ejemplo cuando uno está en el teléfono y uno busca por Google, no sé, una receta para una pizza, ¿ok? Y de repente uno sale, se mete a TikTok y el primer video que le sale es la receta de una pizza. O el primer reel que le sale en Instagram es el video de una receta de pizza. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente
La red social y el algoritmo en general de las redes sociales está diseñado para mostrarte lo que a ti te gusta, para mostrarte las cosas que a ti más te representan o que más ves, ¿vale? ¿Qué sucede? La mayoría de los entrenadores que utilizan pechera, ¿vale? Son entrenadores chéveres, ¿vale? Pero hay un pequeño porcentaje, que a veces se ve como que fuese mucho, que son entrenadores que satanizan o digamos tienen como muy mal vistas y le dicen a las personas que es lo peor del mundo, cierta herramienta porque esto y aquello. Obviamente te va a salir más contenido de esas personas. Y pues obviamente por tema de marketing, por tema de cómo hablan, por tema de cómo expresan, por tema de ciertos estudios científicos que a veces muestran, hay algunos que sí, otros que no. ¿Qué sucede? Que vas a generar tú en tu mente una, digamos, como definición o una creencia que tal vez puede estar errada, ¿ok? Porque lo ideal sería nosotros poder tener la capacidad de ser un poquito más críticos con todas aquellas cosas que vemos por internet, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en cualquier red social. Que podamos ver que si una información me dice esta herramienta es lo peor del mundo o un entrenador con estas características es lo peor del mundo, revisa un poquito más sobre esa herramienta, revisa un poquito más sobre esa metodología o técnica que utiliza ese entrenador, porque tal vez simplemente lo estás viendo como algo malo porque estás siguiendo el consejo o la asesoría o digamos estás dejándote llevar por cierto pensamiento muy radical y muy extremista de una persona que no conoce realmente bien sobre todos los métodos y técnicas y herramientas que hay en el entrenamiento canino. Porque realmente esto, literalmente que tenemos acá, y las de la semana pasada, son herramientas, digamos, es un porcentaje de herramientas como un 10%, ¿ok? Aún quedan un montón de herramientas mucho más interesantes y mucho más tecnológicas que han salido con el paso del tiempo, que son herramientas que se utilizan mucho para el entrenamiento canino. Así que si nos quedamos solamente con que esta herramienta es mala y solamente la única buena es esta, vamos a estar entrando en un problema porque no vamos a tener la capacidad crítica de nosotros poder definir si esa herramienta realmente es mala o es buena. Como les comentaba en un principio, la herramienta en sí no es mala, sino cómo se utiliza es lo bueno o es lo malo, ¿vale? Entonces, haciendo esa aclaración, que tenía que comentarla porque, como les comentaba, ahorita vamos a empezar con esas herramientas un poquito más incómodas, digamos, como de ver y incómodas como de escuchar, porque tenemos esa mala percepción de que son herramientas malas, son herramientas crueles, son herramientas que le hacen daño al perro. Y no, ¿ok? Vamos a empezar primeramente con una de las más, satanizadas, complicadas, que si una persona ve a un perro con esto, con un bozal, se espanta. Piensa que el perro es agresivo, piensa que el perro va a matar gente, piensa que el perro es mataperros y no, ¿ok? Esta es una herramienta que en algunos países está impuesta por ley, ¿ok? Y no necesariamente por que a una persona se le ocurrió y lo dijo y ya, ¿no? Sino porque hay ciertas experiencias, cierto patrón en el cual si por ejemplo vieron que cierta raza o ciertos perros en cierto espacio atacaban otros perros o atacaban gente, pues tomaron la opción o la alternativa de buscar este tipo de herramientas para ese tipo de perros, ¿vale? Pero por ejemplo, ese mismo perro, digamos de esa misma raza, pero otro perrito, por ejemplo un pitbull que está muy satanizado de esa raza, es un perro que aunque tenga esto puesto no lo hace malo. Puede que sea el perro más dulce, más tierno del mundo, que le encante a la gente, que le encante a los niños, que simplemente lo tiene porque está por ley en su país, simplemente, ¿vale? O porque realmente es una herramienta muy chévere, muy interesante, que podemos utilizar y que se debería utilizar en muchos momentos digamos, como de la vida del perro. Una de esas es, por ejemplo, las consultas médicas, ¿ok? Tenemos que entender que los perros son animales. Y si en algún punto el médico veterinario está inyectando a mi perrito o está haciendo alguna manipulación a mi perro y a mi perro no le gusta, mi perro casi que automáticamente, dependiendo como del carácter del perro y dependiendo de cada perrito, puede llegar a morder. Por esa razón, en un médico veterinario puede que le coloquen a tu mascota un bozal. No es porque sea agresivo, no es porque lo estén menospreciando, ni porque te lo estén, digamos, satanizando de que es un perro malísimo, no. Sino simplemente es por seguridad del médico veterinario. También, por ejemplo, en alguna peluquería también lo puedes utilizar o en algún espacio en el cual necesites que tu perro esté con bozal, lo ideal sería que lo tenga puesto. Igual que con el kennel.
Es un proceso en el cual el perrito constantemente, en el transcurso de los días, vamos a mostrarle que esto es chévere, que meter la cabeza dentro de esto es chévere porque le trae premio por este lado, por ejemplo, o que luego de colocársela salimos a pasear, o que luego de colocársela vamos a acariciarlo, pero que el perrito entienda que ese bozal es algo que si me lo colocan, me dan cosas chéveres o pasan cosas chéveres, ¿vale? Igual como, por ejemplo, cuando un perrito ve la correa y la pechera o el collar que ya se emociona porque sabe que va a salir a pasear, lo que queremos es que el perro también entienda que el bozal es algo chévere, es algo que me va a causar algo bonito, una experiencia genial, ya sea alimento, ya sea comida, digamos como premiaciones, sea caricia, sea salir a pasear, pero que sea una experiencia chévere, bonita para el perro, y esa positivización hay que hacerla con el bozal, con la correa, con la pechera, con el collar, con todo lo que le vamos a colocar al perro encima. Tenemos que hacer ese proceso de enseñarle a cómo utilizarlo, porque el perro no viene, digamos, prefabricado o no sale de la mamá cuando nacen. No salen con lacitos, no salen con correas, no salen con collares. Nacen así como vienen ellos. Peluditos, bonitos, hermosos. Pero uno tiene que enseñarle a ese perrito que va a tener un collar puesto en cierta parte del día, va a tener una pechera puesta en el paseo, va a tener un bozal puesto, va a utilizar un kennel, va a utilizar un espacio específico en la casa para hacer pipí. Entonces tenemos que enseñarle a nuestro perrito que todas estas herramientas que vamos a colocarles a ellos tienen como una función específica y que no son algo malo, ¿ok? Que es algo más bien, algo bonito, algo chévere, ¿vale? Vamos con la siguiente herramienta, ya vamos escalando en temas de complejidad, en temas de las herramientas, que sería esta de acá, o estas dos de acá, que vienen en diferentes materiales. Esto es un collar de entrenamiento, mal llamado ahorcador. Bueno, mal llamado y bien llamado. A ver, mal llamado porque pues ahorcador suena muy feo, ¿ok? Bien llamado porque en cierto punto, pues la función de ese collar es inhibir la respiración, ¿ok? Como les digo, voy a ser claro, preciso, conciso, raspado. Aquí no venimos a ocultar cosas de las herramientas, ¿ok? Obviamente, estas herramientas no van a ser utilizadas siempre para ahorcar al perro, ¿ok? Son herramientas que se utilizan para prevenir. Por ejemplo, perros tipo bull, presa canario, dogo argentino, digamos como perros grandes que tienden a, cuando muerden algo, a hacer presa, es decir, como que, digamos como que apretan mucho su mandíbula y es complicado que suelten lo que tienen agarrado. Es mejor prevenir que lamentar. Es mejor que le coloquemos un collar de esto a nuestros perros y que así está, si tiene esas características o cualquier característica, que vamos paseando por la calle y, por ejemplo, no sé, pasó un rabí pelado o pasó algún ave o pasó algún gato y mi perro, bueno, por cierta razón, porque es un animal, fue y lo mordió, ¿ok? Y lo tiene así agarradísimo, súper aprisionado. ¿Qué sucede? Que si yo no tengo una herramienta para poder ahorcarlo, ¿ok? Y que suelte a ese animal, lo va a matar o va a causarle muchas heridas. Por esa razón, este tipo de herramientas se puede utilizar justamente para eso, para evitar que el perro mantenga firme la mordida en algo o en alguien, ¿ok? Puede ser un perro, puede ser un gato, puede ser una persona o un niño, cualquier situación que necesite que yo tenga que obligar en cierto punto o ayudar a mi perro a que suelte algo, ¿ok? Esta es una herramienta, como les digo, preventiva. ¿Se utiliza para entrenamiento? Sí, pero se utiliza de buena manera, ¿ok? No es que un perro que tenga esto, que muchas veces pasa, ven por alguna persona que no tiene información sobre este tipo de herramientas, ve a algún perro en redes sociales con un collar de estos y le caen de una vez como avispas al dueño a insultarlo y decirle que es un maltratador y demás, ¿ok? No necesariamente. ¿Por qué sucede? Como les digo, es una herramienta preventiva que se puede utilizar y se utiliza de buena manera. No es una herramienta que vaya a causar daños, ¿ok? Por ejemplo, en este caso de esta correa de acá es de eslabones de metal, ¿ok? También hay de este estilo que son de cordón. Esta es un poquito fina. Esta llega a corregir más que una que sea, digamos, como más gruesa, el cordón más grueso. Y son, como les digo, herramientas o collares que se utilizan como prevención, ¿ok? ¿Se puede utilizar como entrenamiento? Sí, pero realmente se utilizan más que todo es para eso, evitar o digamos para ayudarnos al momento en el que el perro pueda llegar a morder muy fuerte algo y no querer soltarlo, poder ayudarlo a que suelte y no tener que optar por otras metodologías o otros métodos que, por ejemplo,
el gritar o el pegarle al perro o el lanzarle agua o en meterle un dedo por la parte de atrás, que también a veces lo hacen. Lo ideal es mejor, más fácil, más sencillo. Esto, subirlo, el perro suelta a lo que está agarrando y seguimos con nuestra vida cotidiana, ¿ok? Como les digo, son herramientas, no son malas de forma intrínseca, no son buenas de forma intrínseca, simplemente cómo se utilicen va a definir si es algo bueno o si es algo malo, ¿ok? Vamos con la siguiente, que es esta que está por acá, que como les digo, cualquier persona que lo vea se altera, ¿ok? Porque es, sabemos, parece muy mala, ¿ok? Parece como que, wow, hace daño al perro, y no, ¿ok? Esto se llama prong collar, ¿ok? O en su traducción en español, collar de puntas. Puntas, no de pullas, ¿ok? Hay gente que le dice collar de pullas, collar de clavos, no, ¿ok? Por ejemplo, este es de plástico, ¿ok? Vienen en metal, digamos en la aleación de metal, y como les digo, no tienen puntas porque no son filosas, son puntas romas, es decir, que están redondeadas, ¿vale? ¿Cuál fue, digamos, el diseño de este collar? Lo diseñaron hace muchísimos años, creo que fue un alemán, si no me equivoco, utilizado, digamos, realmente para que el perro sienta cuando uno tensa esto como la mordida de su mamá, ¿ok? Esa es, digamos, como la definición que colocó el creador de esta herramienta o el diseñador de esta herramienta, ¿vale? Esta es una herramienta que en cierto punto, dependiendo del perro, va a ser inhibitoria o activatoria. Es decir, por ejemplo, en el caso de esta de acá, ¿ok? Del collar de entrenamiento, generalmente es inhibitoria. ¿Por qué? Porque cuando uno lo utiliza por periodos, digamos, relativamente largos de tiempo, el perro, por quedarse sin oxígeno, va a inhibir la conducta de morder y va a soltar, ¿ok? En el caso de esta otra, ¿ok? Dependiendo del perro, puede ser inhibitoria. Si yo lo corrijo, puede que deje de hacer la mala conducta, o puede que si yo activo este collar y hago esto, el perro pueda reaccionar más o pueda, digamos, activarse más ante ciertas circunstancias, ¿ok? Por ejemplo, este collar se utiliza mucho en perros policía, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando el perro ve una amenaza, ¿ok? Lo estimulan con esto, ¿vale? Para activarlo y que el perro entre en cierto modo más en agresión y marque mucho más a esa persona o a ese, digamos, figurante o a ese, digamos, malandro que queremos que el perro vaya y neutralice. A veces lo utilizan de esa manera, de manera de activación. Como les digo, es una herramienta que de por sí no es mala ni es buena. Simplemente cómo se utiliza es bueno o es malo, ¿ok? Esta es una herramienta que tiene un uso muy diferente a este otro collar. Este collar sí se puede mantener, digamos, como un ratito, no mucho, no va a ser 5 minutos, no va a ser ni siquiera 1 minuto. Se va a mantener activado, ¿ok? Vamos a hacer aquí el ejemplo rápidamente. Imagínense que esta es la cabeza del perro, acá. Y yo lo puedo mantener activo, ¿ok? Por unos segundos, ¿vale? Hasta que el perro deja de hacer la mala conducta y luego relajo y el mismo collar solito, se va como a ampliar, ¿ok? Y va a dejar de ejercer su función de cerrarse, ¿vale? En el caso de este otro, no es lo ideal utilizarlo como el collar de entrenamiento, por eso hay que saber cómo utilizarlo, por eso hay que asesorarse por algún profesional, porque se utiliza, esta es la cabeza del perro, este es el collar, y se hace esto nada más. Esto y se quita la tensión, ¿ok? Esto y se quita la tensión. Eso se llama pop and release. En español sería tirar y soltar. Porque entonces haces esto y relajas. Haces esto y relajas, ¿ok? ¿Por qué? Porque la idea es que solamente el perro sienta esa como mordisco de la mamá, ¡puc! Y listo, ¿ok? Y lo vea como una corrección o, dependiendo si es otro perro que queremos activarlo, como una activación, ¿vale? Entonces, como les comentaba, son herramientas parecidas, ¿ok? Pero porque van en el cuello del perro, pero se utilizan diferente, ¿vale? Importante, no confundir este collar de entrenamiento con este tipo de collares de acá. Este de aquí. Este es un collar Martingale, ¿ok? O también otro collar utilizado bastante, que es un collar para perritos escapistas, ¿vale? Por ejemplo, este collar, si se dan cuenta, cuando está así abierto, normal, tiene, digamos, bastante espacio, ¿ok? Si, por ejemplo, el perrito jala, la correa está agarrada aquí, el collar se cierra un poquito, ¿ok? Esta parte es la que queda en el cuello del perro. ¿Para qué? Para que si el perro intenta echarse hacia atrás, ¿ok? Al esto cerrarse, no permitir que el perro se escape, ¿ok? Pero este no tiene función de
ahorcamiento. No, este tiene solamente función de cerrarse para que el perro no se escape ni se salga del collar, ¿ok? Este, como les digo, es muy recomendable para perritos escapistas, ¿ok? O para perros con un cuello, digamos, muy finito y una cabeza, digamos, como muy... digamos, para perritos que tienen un cuello ancho, pero una cabeza muy finita. Por ejemplo, un Bull Terrier, ¿ok? Son collares que se pueden utilizar para este tipo de perros que tienen ciertas características físicas o ciertas características de quererse escapar para que el perro no se escape, ¿vale? Ya estamos hablando de este collar de acá, de entrenamiento, prong collar o collar de puntas, no de pullas, nuevamente lo repito. Y vamos ahora con el number one de los satanizados, el number one de los que la gente piensa que es la peor herramienta del mundo. Y como les digo, la herramienta en sí no es mala ni es buena. Cómo se utiliza es lo que va a definir si es buena o es mala. ¿Ok? Lo he repetido como 5 veces, pero es importante que lo sepan. ¿Ok? El collar, el e-collar, ¿ok? O collar electrónico. Este de acá. Importante de una vez empezar comentando esto. No es un collar que electrocute, ¿ok? Esto no da descargas eléctricas, ¿vale? Esto causa impulsos eléctricos, que es diferente, ¿ok? Una descarga eléctrica es suficientemente fuerte para causar quemaduras, ¿ok? Y para que realmente duela muchísimo, ¿ok? Esto causa impulsos eléctricos que lo máximo que hace es que el músculo de donde está colocado el collar, o digamos así, el collar, se tense, ¿vale? O se contraiga, digámoslo así. Entonces, este es un collar que no se utiliza de forma para meterle corriente al perro, no. Que muchas personas, como el nombre lo dice, como collar electrónico, la gente piensa que es un collar que es para electrocutar al perro y no, ¿ok? Obviamente tiene la función de dar impulsos, como les digo nuevamente, impulsos eléctricos, pero también tiene más opciones, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de este de acá, es un collar, digamos, como no tan económico. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis sobre el tema de la economía en este tipo de collares, ¿ok? Este collar de acá costó $30, 35, si no me equivoco, sí, 35. Es un collar relativamente bueno, ¿ok? No es lo máximo, no es el mejor del mundo, pero es relativamente bueno, es bueno para trabajar, ¿ok? Si es la opción más económica, digamos, dentro de los buenos, ¿ok? Pero los collares que son de $10, $15, $20, $25, no se los recomiendo, ¿ok? En ese caso, igual, a veces lo barato sale caro, ¿ok? Y también tenemos este tipo de modelos de collares que son mucho más costosos, mucho más, digamos, utilizados por entrenadores profesionales, que son collares de $150, $200, de ahí en adelante, ¿ok? Son collares que tienen, digamos, como mucha más capacidad de poder pasar muy brevemente y muy paulatinamente del nivel 1 al nivel 2, al nivel 3, al 4, hasta el 100. Hay unos que tienen hasta 200 niveles, porque es un collar que tiene la capacidad y, digamos, como tiene su digamos, morfología, digamos, en temas de construcción, que hacen que sea un collar que tenga mayor capacidad de poder controlar más y mucho mejor qué tan intenso o qué tan débil va a ser el estímulo del impulso, ¿ok? O el estímulo de la vibración, ¿vale? Como les digo, este collar, por ejemplo, al igual que este, que es un poquito más costoso, tiene 3 funciones. Está la función de sonido, ¿ok? Que hace que digamos, el collar suene o pite. Tiene la función de vibración, ¿ok? Que hace que el collar vibre, obviamente. Y tiene la función del impulso, ¿vale? En este caso de acá, del collar caro, también tiene exactamente lo mismo, pero este tiene más formas, digamos, de modificarlo, ¿ok? Porque, por ejemplo, en algún momento puede funcionar este botón del lado derecho como vibración, este del medio como sonido y este de aquí abajito como impulso, ¿ok? O pueden funcionar los 3 como sonido, o pueden funcionar los 3 como vibración, o pueden funcionar los 3 como impulso nada más, ¿ok? Entonces, este collar, que es mucho más costoso, pero realmente es una muy buena marca, Sporting Dog es una muy buena marca. También está el Doctra, también está se me fue el nombre del otro, del amarillito, pero son collares que ustedes posiblemente los hayan visto, y son collares, como les comentaba, no son intrínsecamente malos, ¿ok? Y aquí quiero hacer otra vez una pequeña pausa, ya que hablamos de estos collares y sé que, digamos, se nos queda corto el tiempo para explicar bien cómo es el funcionamiento de cada uno de ellos y cómo utilizarlos, pero algo que en lo que quiero hacer mucho hincapié y mucho énfasis es que
la herramienta en sí no es mala, ¿ok? La herramienta de por sí intrínsecamente no significa que sea mala o que sea buena. El uso es lo que va a definir si es una buena herramienta o si es una mala herramienta, dependiendo de cómo se está utilizando, ¿ok? Un ejemplo rapidito aquí para culminar el programa. Un cuchillo, ¿ok? Se puede utilizar para cocinar, para que un chef, una persona que sepa muchísimo de cocina, o una mamá que lleva mucho tiempo cocinando, sepa hacer un plato exquisito, delicioso, ¿ok? Pero también se puede utilizar un cuchillo para herir a alguien, para atracar a alguien, para matar a alguien, ¿vale? Entonces no es la herramienta, sino es cuál es el uso que se le da, ¿ok? ¿Qué sucede? Estas herramientas, en especial el e-collar, actualmente están pasando por un momento en el cual quieren prohibirlo en todos los países, ¿ok? Y es un tema que vuelvo y repito, o digamos, vuelvo al ejemplo que dimos ahorita. Si el cuchillo puede ser utilizado para cocinar o puede ser utilizado para matar a alguien, ¿vamos a prohibir el cuchillo? Es una pregunta que me la hago, ¿ok? Y que quiero que también ustedes se la hagan en su cabeza, ¿ok? La herramienta en sí no es mala ni buena. Depende de cómo se utilice, va a tener un buen funcionamiento o un mal funcionamiento. Va a causar cosas buenas o va a causar daños. Así que es importante que antes de criticar una herramienta, antes de criticar una metodología, antes de quemar a alguien, porque ahora está muy de moda quemar a la gente y funarlas y demás, antes de hacer eso, investigar un poquito, leer un poquito, tomarme el tiempo de poder definir si esta herramienta es buena, depende de su uso, o si es mala, dependiendo de su uso, y tener yo mi propio criterio, ¿vale? Antes de solamente repetir como un lorito cosas que la gente dice y que se ven por redes sociales. Así que es importante que nos tomemos el tiempo de investigar sobre cada herramienta que se utiliza en el entrenamiento canino, porque son herramientas que en algún punto son utilizadas para algo, tienen su función y fueron diseñadas exactamente y específicamente para una función zootécnica dentro del perro, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño resumen para culminar acá con el programa del día de hoy. Todo lo de acá son herramientas que son utilizadas para el entrenamiento canino, ¿ok? Son herramientas que no de por sí son buenas o malas, sino que dependiendo de su uso pueden ser buenas, digamos, bien utilizadas o mal utilizadas. Están las correas tipo flexi, que son correas que tienen como un carrete y hacen que se encojan y se alarguen ellas solitas. Mordedores, como por ejemplo estos de acá, ¿ok? Bozales, como por ejemplo este de aquí. Collares de entrenamiento, como este de metal y este otro de cordón. Collares martingale, como este, para perritos escapistas, que se cierra un poco, pero no ahorca. Collares prong collar, como este de acá, que es un collar utilizado para corregir o para activar al perro, dependiendo del carácter del perro. Y por último, e-collar o collar electrónico, como estos de acá, barato y caro, ¿ok? Que son utilizados específicamente para ciertas funciones específicas que si quieren otro día podemos conversar específicamente sobre cada uno de ellos y saber cómo utilizarlos de forma correcta. Nuevamente los invito a que antes de comprar una de estas herramientas o antes de utilizarla, se asesoren con un entrenador canino o con un educador o con una persona que esté especializada en el uso de estas herramientas para que no causen inconvenientes ni problemas ni con sus perros ni a ustedes mismos, ¿ok? Para culminar el programa me gustaría hacer la invitación para el día viernes 13, ahorita dentro de unos 2 días, vamos a estar en vivo en el centro comercial Rodeo Plaza con el programa obviamente Detrás de la Correa y con también la demás programación de Nodo Stream a partir de las 12 del mediodía, así que nos vemos el viernes 13 en el centro comercial Rodeo Plaza. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes el día de hoy. Gracias por tomarse este tiempo de poder estar acá presentes. Gracias también por todo el apoyo que ha tenido el programa, por los likes, por los me gustas, por los comentarios. Así que gracias a todos ustedes por ese buen recibimiento y ese interés que le han dado al programa en cada una de sus ediciones. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles con mucha más información, mucho más aprendizaje sobre mascotas acá en Detrás de la Correa por Nodo Stream. Muchísimas gracias. Feliz tarde.